24 Debates. Muy buenas tardes, bienvenidos a 24 Debates, el espacio que tenemos aquí en el canal 24 Horas para debatir, para conversar, para conocer a los candidatos a consejeros constituyentes. Recordemos que estamos a poquito más, pero muy poco más de un mes para la elección del 7 de mayo, donde elegiremos a 50 constituyentes más escaños reservados, no sabemos cuántos van a ser, pero ellos serán los encargados de redactar la nueva Constitución, un proyecto que le van a proponer, ¿cierto?, a todos los chilenos, a todos los que tenemos derecho a votar en nuestro país, con un voto obligatorio. Así es que, por eso, aquí estamos en este espacio 24 Debates con la idea, con el objetivo de que la gente que nos vea pueda conocer más de sus candidatos, de otros candidatos, para que puedan poder votar de manera informada. Serán 24 debates de 24 minutos cada uno y vamos a tener a candidatos tanto de la región metropolitana como de regiones. De hecho, hoy tenemos a 2 candidatos de regiones, de la región de Valparaíso, donde se eligen a 5 consejeros constituyentes. Hoy vamos a hablar de derechos sociales, un tema que fue fundamental en la primera discusión constituyente. Y para eso le damos la bienvenida a nuestros candidatos. Carla Allende, del Pacto Todo por Chile, que recordemos que reúne al Partido Radical, al PPD y a la DC. Carla, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Constanza, muchas gracias a todas las personas que nos ven. A este otro lado, en el lado del frente, como se dice, Edmundo Luchans, por el Pacto Chile Seguro, también por la región de Valparaíso y que agrupa a los partidos de Chile Vamos. Bienvenido, Edmundo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Constanza, un gusto estar aquí. Bueno, les compartir con mi... Contrincante. Hay que decir que están en el mismo Carla. voto, obviamente, porque los dos son por Valparaíso. Y acabo de saber que Carla es la número 1 y Edmundo el número 24. 24, el último de la lista, el que la empieza y el que la termina. Del voto, no de la lista. Del voto, por supuesto. Del voto, que recordemos que, como es paritario, ¿cierto? Sí. Es mujer, hombre, y así hasta Edmundo Luchans. Bueno, ¿cómo vamos a hacer la dinámica? Cada uno tendrá 9 minutos, ¿ya? Cada uno tendrá 9 minutos, que es como una especie de bolsa de minutos para administrar como ustedes quieran. Entonces, a medida que vayan respondiendo las preguntas o que vayan interviniendo, se van a ir descontando del tiempo total, de los 9 minutos. Tiene cada uno un tablet ahí en su podio, donde aparecen los 9 minutos, ¿cierto, Carla? Sí. Edmundo, aparecen los Sí. 9 minutos. En la pantalla también veremos a cada uno con sus 9 minutos iniciales. Ahí lo pueden mirar y se van a ir descontando, ¿ya? Así es que ustedes administran, mientras más cortas las intervenciones y las respuestas, más temas podemos abarcar, porque ya Edmundo se estaba quejando que encontraba que era muy poco el tiempo. Partamos por... ¿O no? No, Bueno, pregunté nada más. Yo le digo que se le hacen largo los 9 minutos. Ya, No, vamos directamente. soy bueno para hablar así, Sí, yo ¿no? sé. Vamos directamente a la primera pregunta. Vamos a hablar de derechos sociales. En el proyecto de nueva Constitución que ustedes, si es que son electos, van a escribir o van a cooperar con escribir, ¿qué derechos sociales debieran ser garantizados, estar garantizados en una nueva Constitución? Carla. Yo creo que hay algunos que son básicos, que son casi de sentido común. Para mí, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad social. Por lo menos esos derechos yo siento que son como básicos de sentido común que deberían estar garantizados. ¿A la seguridad dijiste también? Seguridad social, o sea, sí. Ya, previsión. Previsión. Ya, Edmundo. A ver, Constanza, aunque me quite un minuto, pero yo tengo que poner esto en contexto. Por supuesto. Nosotros estamos Usted administra su debatiendo tiempo, esto. así que no se preocupe. Sí, estamos debatiendo esto, ¿no es cierto? Porque una de las 12 bases que está contemplada dice: Chile es un Estado social y democrático de derecho cuya finalidad es promover el bien común, que reconoce derechos y libertades fundamentales y que promueve el desarrollo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. ¿Eso qué significa? Que el país tiene que tener una estrategia de crecimiento, una estrategia de desarrollo que pueda hacer cada vez más amplia la provisión de derechos cuyo mandato establece el artículo 154 en el número 5. Dicho eso, yo voy a mencionar que a mí me parece que uno de los derechos más importantes que debe contemplar la Constitución, a mi modo de ver, es la vivienda propia. Y hay que hacer un reconocimiento. Por primera vez esto estuvo en una Constitución
en la mala Constitución del 4 de septiembre. El proyecto rechazado. Exactamente, que yo la rechacé con mucha convicción porque me parecía que era muy inconveniente para el país. Pero ahí se garantizaba la vivienda propia. Sí, por eso es lo que estoy diciendo. Hago un reconocimiento, no obstante, que la Constitución no me gustaba, que estaba, y es primera vez que está contemplado en una Constitución. Dicho eso, por supuesto que yo creo que el tema del agua es muy importante, la salud. El tema de las pensiones, claro que es importante, pero está debatiéndose en el Congreso Nacional un proyecto y yo espero que eso avance. No ha habido mucho avance todavía, pero yo espero que las cosas se aclaren. Esos son, yo diría, los titulares. A mí me interesa también hablar algo de la agenda mujer. Ya vamos a tener tiempo de eso, pero veamos primero en estos primeros derechos sociales que ambos han establecido como que debieran estar garantizados ciertos derechos a la vivienda, los dos coinciden, derecho a la salud, cierto derecho a la educación. Edmundo no lo nombró, pero el derecho a la educación debiera estar garantizado, ¿no? Por supuesto, sí, por supuesto, y creo que es muy importante. Lo que pasa es que estoy frente a una maestra, entonces, bueno, ella seguramente va a querer abordar con mayor profundidad ese tema. Ya, ahora una de las preguntas y de los desafíos, ¿cierto? Lo esbozaba un poco Edmundo, es ¿cómo hacemos para que el Estado sea capaz de financiar estos derechos que ustedes han definido como cruciales? Porque una cosa es que estén garantizados en la Constitución, pero la otra es que no sea letra muerta, ¿cierto? ¿Cómo garantizamos que el Estado pueda financiar esos derechos, Carla? Sí, bueno, hay dos principios que están dentro de las 12 bases institucionales, que uno es el principio de progresividad, ¿cierto? Que estos cambios no van a ser de forma inmediata una vez que se apruebe de la noche a la mañana. De la noche a la mañana, sino que es un cambio que va a ser constante, pero progresivo en el tiempo. Y el otro principio que también quedó ahí dentro de las 12 bases institucionales es el principio de responsabilidad fiscal, ¿cierto? Que se trata de hacer una gestión responsable de los recursos por parte del Estado, que haya un equilibrio, ¿cierto?, entre lo que se gasta, ¿cierto?, y también entre los ingresos que tiene el Estado. Y hay formas también de poder ir haciendo como mecanismos para ir vigilando esto, que esto se vaya cumpliendo. Por ejemplo, pidiendo informes financieros, actuar de manera prudente, ¿cierto?, con evaluación del impacto fiscal que esto va a tener. La idea es que esto no es de manera inmediata, en conclusión, no es de manera inmediata, de forma progresiva y obviamente el Estado va a tener que ir priorizando por cuáles son esas necesidades que son más urgentes. ¿Edmundo? Yo en alguna forma, Constanza, me adelanté a la pregunta y quise ponerlo en contexto lo que íbamos a debatir. Así que creo que ahí está planteado. Yo creo que lo importante es que Chile tenga una estrategia de desarrollo que le permita, ¿no es cierto?, que exista esta progresividad a la que nos mandata el artículo 154 en su número 5. Ya, ahora, eso significa entonces que tenemos que ser súper claros con las expectativas para la gente, ¿cierto? Sí. Porque a veces alguien puede creer que si estos derechos están garantizados, todos estos derechos tenemos la lista y dice salud, educación, vivienda, seguridad social, el agua, las pensiones, y no hay cómo financiarlo, bueno, la gente va a decir, entonces es letra muerta, no me están garantizando algo que me prometieron que iba a garantizar la Constitución. ¿Qué significa esto? Que entonces va a ser lo que se pueda con lo que tengamos, porque sabemos que el Estado, los recursos no son ilimitados, Carla. No. Son limitados. O sea, no son ilimitados, por eso. Son limitados. Son limitados, pero por lo menos esto ya marca una ruta, un camino a seguir para los próximos años, de garantizar estos derechos sociales. Si bien no van a ser de manera inmediata, por lo menos ya uno podría esperar que se va a ir avanzando hacia ese camino, que es necesario, es necesario. Ya, pero hoy día hay algunos de esos derechos que están garantizados en la Constitución. De los que mencionamos, no. Pero, por lo menos educación... La salud... Es así, pero, o sea... Y hay mucha gente que dice, perdón, pero yo no tengo garantizada la salud. Sí, o sea... Estoy en una lista de espera y llevo 1 año y medio, 2 años esperando que me atiendan. Es que no basta con que sean garantizados, obviamente. Ya. También pasa porque se vayan haciendo políticas que también... Eso ya también implica el trabajo legislativo que van a hacer los parlamentarios en que los sistemas de salud, de educación, respondan a niveles de calidad, que eso también puede quedar establecido en estos derechos sociales. No solamente consagrar el derecho, sino que también estos derechos tienen ciertas características.
Por ejemplo, en el tema de la educación o salud Sí. que tú mencionas, que es una salud, pero no cualquier tipo de salud, una salud de calidad que cumple con ciertos requisitos. Claro, lo mismo podríamos decir de la vivienda. que es una Exactamente. vivienda- toda la discusión que hubo de qué es una vivienda digna, Sí. por ejemplo. sí. Y si tenía que ser propia o no tenía que ser propia. No sé si hoy esta vez, Edmundo, ¿tú crees que vamos a entrar en la misma discusión o son discusiones superadas? No, yo creo que no son discusiones superadas. Por supuesto que tendremos que debatirlo. Yo creo que es importante hacer una precisión. Nosotros estamos hablando de derechos sociales, pero yo creo que aquí lo que debe haber es un compromiso del Estado en la priorización de esas cuestiones, de esos temas. Pero el Estado no puede asumir irresponsablemente derechos que no puede cumplir. Entonces, en eso tenemos que ser muy cuidadosos con lo que dice el artículo 154 y con lo que le estamos diciendo a la gente. ¿Cómo no crear falsas expectativas? Exactamente. Eso es lo que hay que tratar de hacer. Y por eso digo, la priorización. Y tendrán que irse haciendo de manera progresiva, en la medida, ¿no es cierto?, que no nos apartemos, ¿no es cierto?, de la responsabilidad fiscal, como lo ordena esta disposición. Ya, y la pregunta es, yo sé que estamos recién en la discusión amplia, pero si tuviéramos que hoy día priorizar, ¿por dónde partirían priorizando ustedes en esta lista de derechos que, claro, todos coincidimos que son necesarios? Bueno, a ver, yo personalmente creo que hay uno que no ha sido mencionado aquí y que a mí me interesa mucho decirlo, que es el de la seguridad, de vivir en paz, de vivir en tranquilidad. Los países que no viven en paz no progresan y nosotros estamos viviendo hoy en Chile un problema de inseguridad horrible. La gente vive aterradas, escondidas en sus casas. Ya, o sea, antes que la salud, que la educación, que la vivienda, debiera estar garantizada la seguridad en nuestra nueva Constitución. Es que lo que pasa es que no me gusta el juego del blanco y negro, Constanza. Cuando uno gobierna, porque esto Sí, pero está, es que está usted mismo bien. dijo que hay que priorizar porque no se puede todo. Sí, también. ¿Por dónde partimos Por priorizando? supuesto, es que si a lo mejor dispongo de 1.000 pesos, no tengo por qué poner los 1.000 pesos en seguridad No. y no ponerle nada a educación. Tendré que priorizar y distribuir, pero hacerlo de una manera responsable. Ahora, me están preguntando cuáles son los prioritarios. A mí me parece que la paz, la tranquilidad, la seguridad de las personas que viven en este país, de los habitantes chilenos, de los habitantes de Chile es importantísimo, porque en este momento Chile no está viviendo en paz y sin paz no hay progreso, no hay desarrollo. Carla, Acá quiero- tiene sí. que ser garantizado como un derecho a la seguridad. Tú decías la seguridad social, pero aquí estamos Sí, hablando de otra sí. seguridad. ¿Tiene que ser garantizada como un derecho la seguridad en la Sí. nueva Constitución? Acá me gustaría tal vez extenderme un poco más. Hay dos casos. Adelante tienes, mira, vamos a hacer un Voy a recuento, tratar- ¿ah? Carla tiene todavía 6 minutos con 34, mientras Edmundo Luchans tiene 4 minutos con 50 segundos. Así que dele nomás, Carla. ¿No hay mercado Ya. secundario en los minutos? Podemos negociar después. Voy a tratar de aprovechar mi tiempo. En el tema de la seguridad, hay dos casos que me gustaría traer acá, a este panel. El primer caso es de la ciudad de Juárez, en México, que allá el Estado, ¿cierto?, para poder combatir el narcotráfico que estaba imperando en el año 2006, recurre a la militarización del espacio público, a empoderar a las policías y militarizar el espacio público. ¿Qué pasó con esta medida? La violencia no disminuyó, por el contrario, la violencia aumentó. Y quienes se vieron más vulnerados fueron las mujeres, los niños, las personas migrantes. Se vieron vulnerados en sus derechos por detenciones arbitrarias y el narcotráfico no disminuyó ni la violencia disminuyó. ¿Qué ¿Qué otro quieres caso? decir con eso? Así, digamos, por tratando de otro traducir y caso, acercar el ejemplo de la exacto. Ciudad Juárez con nuestro Sí. país, que es de esperar que no nos parezcamos a la Ciudad Juárez. Exactamente. Otro caso que quiero traer es el caso de la ciudad de Medellín, de Colombia, donde estaban ocurriendo 381 asesinatos por cada 100.000 habitantes y esto se disminuyó de 26 asesinatos por cada 100.000 habitantes. ¿Qué hizo? ¿Qué políticas se hicieron ahí? Se puso el foco en dos áreas. Por un lado, fortalecer las policías, que es muy importante, entregar de recursos, dotarlos, capacitarlos para que puedan desarrollar su labor lo mejor posible. Pero el otro foco muy importante fue puesto en educación, en entregarle oportunidades a las jóvenes, a los niños, a la infancia, en también bibliotecas, parques, también
centros deportivos. Como estrategia preventiva, para evitar que esos Estrategia- niños caigan en manos del narcotráfico, del crimen organizado. Priorizando, ¿cierto?, aquellos sectores más vulnerables, y obviamente que también hubo programas de reinserción, fuertemente programas de reinserción para aquellos jóvenes que actualmente, es lo que está pasando en Chile, actualmente son niños, jóvenes, adolescentes que han desertado del sistema escolar, que están siendo utilizados por bandas y que finalmente lo vemos Bueno, en la noticia todos los días. Ahí está claro que hay dos ejemplos, uno para seguir y otro para no seguirlo. Yo no estoy proponiendo la militarización Sí. del país o de los territorios. ¿no es Yo lo cierto? digo no porque usted lo esté proponiendo, estoy de lo acuerdo, digo pero- porque es lo que se ha estado hablando y lo que la gente en general está proponiendo. Y escucho que dicen, militares o policías, sí, hay que reforzar, y en eso yo estoy de acuerdo, y quizás ahí también coincidimos. También hay que darle protección, ¿cierto?, a las víctimas, es muy importante. cierto. Pero también algo muy importante de lo que no se está hablando es del tema de la educación y de entregarle oportunidades a las personas. Yo estoy de acuerdo con las dos cosas que ha dicho Carla. En primer lugar, con educación, ¿no es cierto? Y segundo, a las policías yo creo que hay que modernizarlas. Pero lo más importante, y que en Chile no se ha venido haciendo, y muy por el contrario, se hace exactamente lo distinto de lo que hay que hacer, que es darles respetabilidad. Hoy día las policías están sufriendo lo que están sufriendo porque hace ya algunos años, bastantes, que se viene desacreditando la labor de los policías. Los policías han sido muy maltratados por gente que hoy está en el gobierno. Y hoy día se están arrepintiendo porque se dan cuenta de lo errado que han venido haciendo. Entonces, esa es una cuestión importante. A las policías hay que darles, investirlas de poder, ¿no es cierto?, de poder, y el poder parte por el respeto. Y ese respeto no se ha tenido. ¿Cómo se hace cargo, Carla, ahí de, Eso, digamos, yo también de una acusación que es de su Sí. gobierno también? O sea, No, yo ahí- no es su gobierno. No, yo ahí ¿Sí? quiero volver al tema de la educación, que para mí es lo central y es lo prioritario en esto. Si nosotros queremos terminar con el problema de la violencia a futuro, porque nosotros tenemos que atajar no solamente los síntomas de la violencia, que son los que estamos atacando ahora, hay que atacar las causas. Si a futuro nosotros no queremos que este problema siga aumentando, hay que poner también, priorizar en lo que es entregarle oportunidades, disminuir la desigualdad y profundizar en el tema de la educación. La educación no es solamente lo que se hace en las aulas, sino también la educación que se hace fuera de las aulas, y en las aulas también uno enseña respeto, respetar normas, disciplina, valores, Una sana convivencia. una sana convivencia, Pero, y Carla, eso se hace, a mi parecer, volviendo al tema de la Constitución, definiendo el derecho a la educación, definiendo qué vamos a entender por una educación de calidad, porque ahora en la propuesta, en el nuevo proyecto que salió, dice ahí educación de calidad, lo que dijeron los expertos, pero calidad para usted ¿Qué y significa para mí calidad? es muy distinto lo que entendemos quizás de Yo calidad. le voy a decir lo que yo Pero lo- quiero terminar un punto es que solamente me dijeron que podía respetuosamente interrumpir. Por supuesto, yo le doy la palabra inmediatamente, Bueno. Edmundo, pero quiero que responda también, se haga cargo de lo que dice Edmundo acerca de lo que ha pasado con las policías y, digamos, cómo se ha perdido el respeto. Lo que dice Edmundo Luchán es que es por la falta de respeto, la falta de apoyo y los comentarios, digamos, y las declaraciones que hicieron gente que hoy día está en el gobierno Ya, anterior. ahí quiero decir algo. Yo soy profesora hace 12 años. Desde que comencé mi labor escolar, y muchos profesores lo sabemos, nos hemos tenido que enfrentar a las aulas de clase a muchos niveles de violencia, tanto de estudiantes como también de apoderados. Y esto es algo que se venía arrastrando hace 12 años cuando yo empecé. Vivimos situaciones de violencia, vivimos unos hechos que se mostraban en las noticias en ese tiempo, donde apoderados entraban a golpear a los profesores. Entonces, uno como profesora, hace 2 años atrás, yo decía, ¿dónde vamos a estar en unos años más? Y yo veo que se ha ido cumpliendo. Yo no le echaría solo la culpa a este gobierno. O sea, esto es algo que viene de más atrás. La violencia siempre va a ir creciendo si es que uno no pone el foco donde tiene que ponerlo. Y el foco tiene que estar en entregar oportunidades y en fortalecer la educación. Ya, ¿no tiene que estar la seguridad garantizada en la nueva Constitución o sí? El derecho a la seguridad. El derecho a la seguridad, a vivir en entornos libres de violencia para todas las personas podría estar perfectamente. Sí. Edmundo, le doy la palabra ahora con lo que quería decir. Sí, no, lo que yo quería complementar es que como parte del problema de la seguridad, yo creo que también hay que preocuparse de las víctimas.
Nosotros tenemos en nuestro sistema penal un ministerio público, ¿no es cierto?, una fiscalía que investiga y que tiene por tarea fundamental que se cumpla la ley, investiga, acusa. Tenemos defensoría para el que comete delito, pero no tenemos defensoría para las víctimas. Y eso realmente es una cosa que parece inconcebible. Debería quedar, porque se planteó esa discusión en el proceso anterior. ¿Eso debería estar en la Constitución? No tengo duda alguna. ¿Carla? Defensoría para las víctimas, yo creo que todo lo que sirva para tener una mejor sociedad, protección para las víctimas, creo que sí, puede estar, sí. ¿Va a volver a ser debate, discusión, tema el rol del Estado hablando de los derechos sociales? Porque así como lo leía, ¿cierto? Edmundo Luchans, en las bases sobre las cuales están trabajando los expertos y sobre las cuales van a trabajar ustedes, ¿cierto?, si salen electos. ¿Dejará de ser subsidiario el Estado como es actualmente, aunque no está establecido en la Constitución, pero todos sabemos que tiene un rol subsidiario? Y pasaremos a tener un Estado social y democrático de derecho en que se establece el deber estatal de generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios. ¿Ahí va a haber una discusión de cuál debe ser el rol del Estado? ¿O hay acuerdo, creen ustedes, en que efectivamente vamos a pasar de un Estado subsidiario a un Estado social y democrático de derechos? Mira, yo creo que si estaba... No, perdón, Connie, no es de derechos, es de derecho. Perdón, tiene toda la razón. Se me fue una S. Sí, es que una S cambia todo el sentido. Cambia todo el sentido, tiene toda la razón. Yo imagino que si está dentro de las 12 bases es porque ya se discutió y hubo un acuerdo para que eso fuese así. Lo que sí, no basta con que esté ahí dentro de las 12 bases, porque lo que importa es que el Estado verdaderamente se haga cargo de los derechos sociales. ¿Y cómo va a hacer eso si es que cuando se redacta un derecho, este queda demasiado amplio y no se define ahí cómo se va a garantizar ese derecho? Vuelvo al tema atrás, revisé el derecho en educación de la propuesta anterior y ahí en lo que aparece, en ninguna parte se garantiza ese derecho. En lo que aparece mencionado no está garantizado. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa un poco, de que si bien está este principio, en la redacción de los derechos, por lo menos en el anteproyecto que ya vi, no aparece como garantizado. En la propuesta anterior, en el del año pasado, del proyecto anterior, sí, fue rechazado. En el primer artículo de la larga lista, que eran muchos artículos relacionados con el tema de la educación, el primer artículo decía que todas las personas tenían derecho a la educación, todas las personas. Y el Estado debe garantizar, y decía cómo. Y después, dos artículos más que yo rescataría de ese proyecto es qué tipo de educación, cuáles van a ser sus objetivos y sus fines. Entonces, eso para mí es fundamental. Actualmente como que aparecen en lo que vi, que yo creo que obviamente todavía hay posibilidad de mejorarlo y por eso estamos aquí, porque queremos que de verdad estos derechos sean garantizados. ¿Garantizados de qué manera debe salir, como dices tú, establecido en cada uno de estos derechos, de qué manera deben ser garantizados y deben también ser garantizados judicialmente? Yo creo que depende. Pueden algunos estar garantizados judicialmente, otros tal vez que diga ahí que se van a garantizar de la forma que la ley lo determine. Eso ahí lo dejo al abogado experto. Ya, Edmundo Luchans tiene 3 minutos, así que la palabra para Edmundo Luchans. Voy a abordar lo que estaba comentando Carla, pero yo quiero recoger lo que has planteado recién, Connie, respecto de la subsidiariedad y la solidaridad. Porque para mí esta es una cuestión fundamental y por eso yo le atribuyo tanta importancia al 154, número 4, que está en la Constitución y que es una de las 12 bases, ¿no es cierto? Porque a mí me parece que lo que hace el artículo 154 en este número 5 es consagrar de una manera absoluta ambas cosas, ambos conceptos, la solidaridad y la subsidiariedad. El agregado que hace esta norma es el social y es democrático de derecho. Y de derecho significa que ante el Estado todos somos iguales, a todos se nos aplica la ley y la ley tiene esa gracia, que nos hace a todos iguales. Claro. Eso significa el derecho, no derechos como algunos han querido y han interpretado. Eso como primera cuestión. Y en segundo lugar, dice, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Ahí está consagrando la subsidiariedad también. Exacto. Y no es de un Estado socialista, como algunos han pretendido decir, ¿no es cierto?, que nosotros al aceptar esto, habríamos pavimentado el camino al socialismo, el preocuparse de la responsabilidad fiscal, ¿no?, en el manejo de los recursos.
En consecuencia, yo creo que esto está zanjado y está zanjado de una manera que a mí me parece plenamente satisfactoria. El Estado hoy día es solidario, o de acuerdo a esto, solidario y subsidiario. Significa entonces, para traducirlo, que estos derechos que debieran ser garantizados por la Constitución pueden ser prestados no solo por el Estado, sino también por los privados. O sea, ¿Eso es? no es interpretación, Constanza, lo dice expresamente, dice, y a través de instituciones estatales y privadas. Y no sé, cuando una norma es clara no admite interpretaciones de ninguna especie, y está dicho de una manera que a mí me parece que es incuestionable. Carla, ¿estás de acuerdo Sí, con es que eso? creo que estábamos Con que hablando- eso significa que pueden haber prestadores que no solamente son del Sí, es Estado, que sino yo creo que prestadores yo privados. respondí a otra cosa que era distinta a lo que estaba planteando él. Yo no estoy en contra que haya prestadores privados, y ambos pueden estar. El tema es que el Estado se tiene que hacer cargo, ¿cierto?, de Sí. resguardar que haya un cierto nivel de calidad de estos servicios Sí, para por todas las supuesto, personas. por Ok, supuesto. pero entonces revisemos. Educación, partiendo por educación. ¿Pueden haber privados impartiendo la educación garantizada por la Constitución? Actualmente, como está planteado, sí. O sea, ¿Y no, colegios subvencionados, particulares subvencionados? vuelvo a decir, el problema no es ese, no es quién administra, es el tipo de educación que se está entregando, no solamente en los públicos, en los subvencionados y también en los privados. Sí, pero yo estaba preguntando si pueden existir y coexistir. Hasta el momento existen, coexisten, tal vez hay que mejorarlo. Ya, Edmundo. Por supuesto que pueden coexistir. Y yo creo que, porque aquí se ha despreciado un poco lo que contiene la actual Constitución en lo que se refiere al derecho a la educación. Porque se ha dicho que hay un derecho que le falta mucho para ser un real derecho, pero dice que para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia para la que funcionará un sistema gratuito. Lo mismo con el segundo nivel de transición. La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar. O sea, hay una obligación de hacerlo y lo financia el Estado. Y también hoy día para la educación superior hay un financiamiento del Estado. En consecuencia, yo creo, a ver, todo esto puede mejorarse. Estamos en Pero una... tú dices que hoy día ya en la Constitución actual está bien resguardado ese derecho. Sí, a ver, que se puede perfeccionar, se puede perfeccionar. Ahora, lo que yo quiero decir es que no se desprecie lo que hoy dice la Constitución, porque a mí me parece que es importante, es valioso. No estoy diciendo que sea necesariamente suficiente y podrá revisarse. Carla, se te acabó el tiempo, si le quedan 2 segundos, ¿cierto? A Edmundo Luchanz no le quedan segundos a Carla, pero como se trata del tema de la educación, simplemente en 10 segundos, respuesta a lo que dice Edmundo Luchanz acerca de tomar en cuenta o no mirar en menos lo que hoy sale en la Constitución, actual. Yo creo que la Constitución actual, lamentablemente, ya está obsoleta. Sí, pero hay algo que rescatar en el tema de la educación. ¿Tú que eres profesora? ¿O te parece que no está bien resguardado ese No derecho? está bien resguardado ese derecho, no está. Y por eso arrastramos todos los problemas que arrastramos. Hay que mejorarlo, se tiene que garantizar, sí. Y el Estado tiene que hacerse cargo de garantizar un nivel de calidad para todos los estudiantes, independiente del colegio en el que esté estudiando. 10 segundos para Edmundo Luchanz. Hay un sesgo ahí. ¿Cuándo para mí la educación vamos a poder calificarla realmente de calidad? Cuando veamos que en una modesta habitación de una población de Santiago, el joven que estudia está teniendo la misma calidad de educación que tiene otro joven en el barrio más rico de Santiago. Esa tiene que ser nuestro propósito, esa debe ser nuestra tarea, ese es nuestro desafío. Edmundo Luchanz del Pacto Chile Seguro por la región de Valparaíso, Carla Allende del Pacto Todo por Chile, también por la región de Valparaíso. Muchas gracias por estar aquí en 24 Debates. Mucha suerte el próximo 7 de mayo. Con ustedes nos volvemos a encontrar mañana a las 6:30 de la tarde en otro debate. Recordemos que son 24 debates. Ahora vienen las noticias, la llegada del expresidente Donald Trump a Florida después de haberse presentado frente a la justicia estadounidense en Nueva York. Todo eso y más junto a Iván Núñez. Nos encontramos más tarde en las noticias. 24 debates.